Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, ayer se lanzaron los AirPods Max. Pero bueno, hoy vamos a tratarlos, vamos a ver sobre especificaciones, lo interesante que pueden llegar a ser y si de verdad merecen la pena respecto a otros competidores en el mercado. Pero antes de ello, quería también comentaros que el otro día hice un podcast donde me invitaron en Sumando Podcast y donde hicimos un episodio de unas 2 horas y pico, donde, bueno, pues creo que estaba bastante bien, o sea que echarle un vistazo si no lo habéis escuchado. Y también ayer subí la review final del MacBook Pro, donde resuelvo todas esas dudas que siempre me estáis poniendo en tema de programas, tema de todo. O sea, la verdad es que es está súper resumida, en que son 25 minutos, ya os digo, de que hay muchísima información, es bastante densa, pero creo que aquel que la vea no va a tener dudas de si tener que comprarse o no esos, no MacBook Pro solo, sino también cualquier ordenador con procesador M1. Así que si no lo habéis visto aún, echadle un vistazo porque creo que os gustará. Y bueno, ahora vamos con los AirPods Max. La verdad es que se esperaba que se llamase AirPods Studio. Y el AirPod Max, creo que a mí sinceramente no me ha gustado mucho el tema del Max. A ver, entiendo de que Apple utiliza el Max más por el tamaño que porque sean mejores, pero aquí estamos con que en realidad es otro tipo de producto. No creo que no llega a la misma filosofía como los iPhone Pro y iPhone Pro Max, que sí que es prácticamente el mismo dispositivo, pero más grande. Aquí, obviamente, no, o sea, son un dispositivo totalmente diferente. Sí, son más grandes, pero creo que es que no están en la misma liga. No es que sean, por ejemplo, unos tipo over-ear y otros, o sea, en plan de los que se te quedan encima de la oreja y otros alrededor, que son más grandes, ¿no? Entonces, pues, no sé, a mí el nombre no me ha llegado mucho a convencer, no por nada, sino porque si después tuviese que hacer, por ejemplo, otros AirPods Max, estos de diadema, pues el nombre que barajaría, pues no sé, o sea, no voy a poder poner AirPods Max Pro. A ver, que por poder se puede, pero creo que ya entraría una confusión que te cagas en cuanto a nomenclatura. Y creo que sí que hubiese quedado bastante mejor el tema de estudio. Y después ya si tienes que hacer estudio Pro y Pro Max, porque sea más grande, ya tienes ahí tres variantes en la misma gama, ¿no? Yo sí que lo hubiese definido un poco más por ahí, pero bueno, supongo que Apple tendrá su estrategia pues bastante bien hecha. Bueno, vamos a empezar con el diseño. Creo que es una de las cosas que a mí más me han gustado en cuanto, obviamente, Apple creo que es de las empresas que más invierten en diseño y sí que se me asemeja mucho a los Parrot que diseñó Philip Stark. Philip Stark también fue uno de los diseñadores que hizo el Xiaomi Mix 1, o sea, la primera versión, que era ultra bonito en cerámica, que yo lo tuve. Pues también diseñó estos Parrot muy parecidos, pero nada parecidos en cuanto a calidad. O sea, sí que compartía algunas cosas, pero otras no. Estos nuevos AirPods Max son casi en su totalidad en aluminio y tiene sus pros y sus contras, ¿no? En comparación, por ejemplo, al plástico. En este podcast voy a compararlos muchos con los Sony 1000XM4, que son la evolución que yo tengo. Yo tengo los dos. Estos son los últimos de la misma versión. Y voy a hacer una comparativa con ellos porque creo que son los auriculares que más se asemejan a estos AirPods Max. ¿Por qué? Sobre todo por especificaciones y también por target, o sea, por el público objetivo al que van. ¿Por qué? Porque una persona que de verdad quiera disfrutar del audio, o sea, en plan de que sea audiófila y quiera unos auriculares que vaya a... Por eso no se van a comprar estos auriculares ni de coña. O sea, ya os lo digo yo. Que después me puedan vender que sí, que pueden ser de gama alta. Vamos, yo de gama alta no los contemplo para nada. O sea, sonarán muy bien, pero creo que no compiten contra marcas de este estilo y que sacan auriculares que incluso te cambian tecnologías y te ponen, por ejemplo, tecnologías de plano magnético y donde, por ejemplo, los Verum que yo analicé en mi canal de YouTube,
valen la mitad de estos auriculares de los AirPods Pro, y en cuanto a calidad de audio me atrevo a decir que seguro que le pegan 20 patadas, no por nada, sino porque tienen una tecnología que o sea, no es el típico driver convencional dinámico, no, es plano magnético, y todas las ventajas que tiene. Obviamente es una tecnología ultra mega cara, y que en estos Verum que probé, pues lo bueno era que estaba por un módico precio de 300 euros, que está muy bien. O sea, ya os lo digo, auriculares planos magnéticos suelen rondar los 1000 euros. O sea, que estos Verum por 300 euros eran increíbles, porque dudo que vaya a encontrar unos auriculares de diadema con mejor relación calidad-precio en cuanto a disfrutar del mejor audio posible, ¿no? Y yo voy también a comentar el por qué creo que estos AirPods no son ese tipo de auricular, esos auriculares muy enfocados a los audiófilos, sino que creo que son unos auriculares más convencionales, o sea, como para todos los públicos, sí, y que suenan bien, o como de gama alta, por decirlo así, en este estilo, ¿no? Como también son los Sony. Los Sony no son tampoco baratos, son auriculares que te los tienes que pensar antes que nada comprártelos o no, también porque tienen un precio elevado, y que te ofrecen cosas que otros auriculares no ofrecen, ¿no? Creo que no son, o sea, claro, al fin y al cabo, la gran mayoría de la gente que me comenta pues va por un rango desde los 20 a los 80 euros más o menos. Estos sí que son pues típico auricular barato, que puedes encontrar cosas bastante interesantes, pero que hay muchísima competencia y hay muchos auriculares bastante malos. Estos sí que se meten en una gama muy superior y no al alcance de todos. O sea, me refiero en calidad, en precio sí, porque en precio yo he visto marcas que tienen auténticas castañas de auriculares y le ponen un precio ultra mega alto para que crea la gente que así sea mejor. Esto es así, es un poco triste, pero funciona así. Y bueno, no me explayo más, vamos a empezar con el diseño. Como os decía, está en aluminio respecto, por ejemplo, al plástico que tenemos en los Sony. Y esto tiene sus pros y sus contras. ¿Qué pros tiene? Pues en cuanto, obviamente, a premium, un auricular en aluminio es muchísimo más premium que en plástico, eso hay que decirlo. También, por ejemplo, cuando se diseña cualquier cosa de audio, ya sea auriculares, eh, altavoces o tal, es muy importante que la caja de resonancia sea lo más dura, por decirlo así, posible, para que vibre menos y entonces no haga ni ecos, ni se pierdan ondas, ni nada, ¿no? O sea, que directamente rebote la onda y salga lo más nítida posible hacia adelante. Esto yo me atrevería a decir, porque es que creo que auriculares en aluminio, o sea, bueno, he visto los abiertos que tienen de la parte trasera en aluminio y tal, pero que sean en aluminio, vamos, yo creo que no he probado ninguno. O sea, creo que es una cosa bastante innovadora, por decirlo de alguna manera, que parece una tontería porque es un cambio de material, sí, pero es que prácticamente no habían auriculares de aluminio en el mercado. Entonces, a lo mejor ahí el aluminio puede ser que tenga una mejor, o sea, que se comporte mejor que el plástico. No me atrevería a decir, porque el plástico también va bastante bien para este tipo de cosas. Y la contrapartida que sí que vamos a tener, que esto hay mucha gente que se queja, es el tema del peso, una cosa que suelen cuidar muchísimo los fabricantes, porque al fin y al cabo los auriculares tú te los pones para normalmente tener un periodo de tiempo usándolos bastante largo, o sea, más de una hora o más de 2 horas. No es, por ejemplo, otro tipo de productos como yo que sé, el móvil, que al final lo sacas, lo miras 4 cosas y lo vuelves a guardar. No, o sea, aquí normalmente te lo pones y suele estar, pues eso, unas 1 o 2 horas o si no más, con los auriculares puestos. Por eso es muy importante el tema del peso, porque si no se te hace muy incómodo, se te llega a cansar la cabeza, sobre todo pensar que todo el peso que tenéis en la parte, o sea, en las orejas, que encima aquí es en aluminio, todo ello va a recaer en la parte superior, o sea, por tema de peso, ¿no? O sea, como se reparte el peso, pues te va a caer en la parte superior donde está la diadema y donde, pues muchas veces, si el auricular pesa mucho, se te clava y se te hace muy, muy incómodo. En este caso, Apple lo ha solucionado poniendo una malla en vez de la típica almohadilla. Esto a mí me ha gustado mucho, tengo que decirlo, el tema de la malla, porque creo que consigue
el reparto de pesos que, por ejemplo, consiguen otros auriculares, cogiéndote una tela y haciéndote como si fuese una especie de puente con otra parte por encima en aluminio para el tema de que esté en tensión y tal. Y en este caso lo ha conseguido todo en la misma diadema y de una forma muchísimo más bonita a nivel estético, ¿no? O sea que por ahí tengo que decir que a mí me ha gustado mucho, creo que se lo han currado y también me ha parecido una diadema bastante innovadora en cuanto al mercado se refiere. Pero aún así creo que va a ser unos auriculares que no sé cómo se comportarán estando mucho tiempo con ellos por el tema del peso. Es una cosa que, ya os lo digo, ¿eh? Yo incluso los XM3, no, los míos son sí, los XM3 son los míos, sí, perdón. Eh, no pesan mucho, la verdad, pero aún así los noto. O sea, los noto en comparación a unos auriculares más de gamas más bajas y tal, que pesan mucho menos y que obviamente pues sí que tengo la sensación de no tener puesto nada en la cabeza, mientras que estos sí que si estoy durante muchas horas, porque yo encima me lo ponía para estudiar por el tema de la cancelación de ruido y todo eso, pues se nota un poco. Entonces no me quiero imaginar estos con el tema del aluminio y todo el peso cayendo allí. Habrá que verlos porque en este aspecto sí que los AirPods, los Sony, tienen una almohadilla que obviamente no reparte tanto el peso o también que creo que es viscoelástica como el tema de las orejeras, o sea, donde se te apoya el auricular en la oreja, ¿no? Para mí es muy cómodo el Sony, pero creo que puede ser que distribuya mejor el peso la malla que lleve los AirPods. Así que a mí me ha parecido muy interesante el diseño en sí de los auriculares y creo que en un mercado tan saturado como es el de los auriculares, o sea, sacar algo o sea, innovador, joder, es de elogiar, ¿eh? O sea, es muy de elogiar porque es uno de los mercados más saturados que podemos encontrar a día de hoy. Bueno, vámonos en cuanto a los micrófonos. Vamos a ir un poco por partes y tenemos 4 micrófonos, o sea, cuatro en cada uno de o sea, de los auriculares, si por decirlo así, para el tema de la cancelación de ruido activa. O sea, hay que remarcar activa. O sea, ambos tienen cancelación de ruido activa y ambos tienen 4 y 4. En tema de micrófonos de voz, sí que pone que Sony destina hasta 5 micrófonos para el tema de la voz, que creo que están distribuidos también en los dos, o sea que sería... no creo. Porque claro, no puedes dividirlo, claro. Qué tontería. Pero sí que tenemos también... Bueno, sí, comparten... los AirPods Max tienen 3, o sea que serían 6 en los cuales 2 son compartidos con los de la cancelación de ruido. O sea que de estos 3, 2 vendrían igual para el tema de la cancelación de ruido. Creo que los 5 de los Sony sí que son unitarios. Entonces sí que tendría más. Aún así, para la cancelación de ruido sí que es una de las cosas que es un poco complejo de llegar a medir. Creo que la única forma de medirlo, que encima no lo especifican, es por decibelios, cuánto llega a bajar, pero aún así no sería capaz de deciros si es buena o mala por eso solo. ¿Por qué? Porque yo os lo digo, o sea, tú puedes bajar mucho, pero después también hay que saber la rapidez con la que es capaz de detectar ese tipo de sonidos para cancelarlos. O sea que también puede llegar a cancelar sonidos más esporádicos, ¿no? Así que en este caso sí que es un apartado que no me atrevería a decir cuál de los dos es mejor. O sea, en cuanto a micrófonos, el Sony tiene más, pero no tiene por qué ser mejor. Así que aquí no puedo decir nada hasta que no los pruebe, obviamente. En cuanto al cable, una cosa muy importante, sobre todo os animo a que veáis el vídeo que hice del DAC portátil, ya que como siempre os digo en este tipo de vídeos os hago un apartado muy didáctico donde veis la importancia de todo esto. Y sobre todo aquí lo vais a ver. Y sobre todo creo que es una de las cosas, uno de los factores, que hay muchos más, pero uno de ellos por los cuales creo que los AirPods Max no son unos auriculares Pro, o sea, de alta gama. ¿Por qué? Porque los Sony sí que incorporan tanto el jack de 3,5 como el USB-C, mientras que los AirPods solamente incorporan el cable Lightning. Y hay gente que se piensa que el Lightning es igual que lo otro. O sea, en plan de, bueno, sí, puedes conectarlo por un cable Lightning, sí,
pero no es igual. Estamos hablando de un cable que la forma de pasar la información lo está haciendo de forma digital, igual que se haría si utilizásemos el USB-C en los Sony. Mientras que el jack de 3.5 lo bueno es que tenemos una señal analógica, que siempre nos da una mejor respuesta que una señal digital. Así que en este caso, y sobre todo, seguro, ya os lo digo, que todos, pero todos los auriculares de gama alta que vayáis a encontrar en el mercado traen jack de 3.5, no traen USB-C ni similares, ninguno. O sea, si no es que es para cargarlos así, pero para transmitir audio, ninguno, o sea, ninguno, ¿eh? O sea, os lo digo porque en el vídeo este del DAC sí que os pongo de forma muy didáctica el tema de las gráficas y cómo funciona y la importancia de una señal analógica respecto a una digital, porque una digital siempre hay pérdida de información, porque al fin y al cabo es una señal analógica que tiene, bueno, pues por decirlo así, puntos infinitos, o sea, a nivel digital no los hay. O sea, hay puntos y esos son los que después se van a traducir en la calidad del audio y en la calidad también de la transferencia que podamos tener con eso. Así que sí que hay una limitación importante en cuanto al cable. Y entonces es una de las cosas por las cuales he visto que los AirPods Max no son unos auriculares profesionales, porque si lo fuesen incorporarían un jack de 3.5. Así que, sinceramente, a mí ahí sí que me han decepcionado bastante. En cuanto también a los controles, a mí me ha sido bastante, no sé, he tenido bastantes dudas cuando he visto esto porque la forma de poder controlar estos auriculares son utilizando la típica ruedecilla que tenemos en el Apple Watch. Si no me equivoco, vamos, pero creo que todos los controles pasan por esa ruedecilla, cosa que me parece súper incómodo. O sea, no por nada, sino porque tú los auriculares muchas veces, muchísimas veces, los utilizas estando en movilidad, donde te vas moviendo, y tener que atinar a cogerte la ruedecilla en la parte de allí para tener que ir tocando y tal, me parece bastante engorroso y me parece mejor resuelto el tema del panel táctil que tenemos, por ejemplo, en los XM4, que es un panel táctil que está toda la superficie del auricular y que simplemente pasando el dedo, o sea, de un extremo al otro, ¡pum!, cambias de canción. O sea, creo que es una forma donde vas a atinar de una forma muchísimo más sencilla y bastante más rápida que tener que estar buscando la ruedecita en el propio auricular, ¿no? No sé, a mí es una cosa bastante curiosa y que no sé por qué Apple lo ha llegado a hacer. Supongo que a lo mejor será también un poco dado por el tema del material utilizado, por el tema del aluminio y las limitaciones que iba a tener por ello, pero me parece algo bastante menos intuitivo. O sea, yo por ejemplo, para que os hagáis un símil, lo que os decía, un panel táctil os digo que a mí me gusta, pero en los auriculares de diadema, en los auriculares que no son de diadema, o sea, los que son de botón o in-ear y tal, no me gustan, porque ahí sí que son más pequeños y muchas veces cuando te lo vas a apretar, tocas sin querer eso, mientras que los de diadema no, porque tú los de diadema los puedes coger por al lado y nunca sueles tener ese tipo de problema. Pero los de diadema, como comentaba, cuando llevan botón, también te pasa esto, tienes que estar buscando el botón, a ver cuál es, pincharle y después está el claca claca, que todos estos sonidos mecánicos al fin y al cabo te llegan al oído, que a mí es lo que no me gusta de los auriculares, que haya nada mecánico, porque ese sonido se amplifica mucho porque lo tienes justo al lado del oído y es como si te coges un boli y el cliqui cliqui, que sí, que lo pones aquí a medio metro de ti y no suena tanto, pero si te lo pones justo al lado del oído y te haces ahí claca claca, pues suena mucho, ¿no? Entonces, aquí sí que creo que lo ha hecho bastante mejor Sony respecto a los AirPods Max de Apple, ¿no? Y no sé, me parece bastante curioso. Bueno, vamos en tema de la conectividad. Otro de los factores que Apple también me está diciendo de que no son unos auriculares premium por ahora. ¿Por qué? Porque ambos tienen Bluetooth 5.0, pero los que cambian mucho son los códecs, que para aquellos que no sepáis lo que es los códecs, también hice un vídeo en mi canal de YouTube en profundidad, explicado para todos los públicos de una forma muy sencilla de qué son los códecs. Y bueno, en cuanto a lo que se ha especificado, y ya os lo digo, que muchas veces cuando se omite una cosa es porque no existe o es igual, y entonces no puedes venderlo a nivel comercial.
suele ser así. Entonces, lo único que nos dice Apple que se han utilizado es el códec AAC, o sea, el que se utiliza también en los AirPods. Y no se habla de códecs de alta resolución de audio, como puede ser el DAC, aptX o el propio que tenía Apple, que vamos, no lo utiliza desde hace millones de años. Y entonces, supongo, por eso os digo, comillas, comillas, porque no se ha dicho si sí o si no, no se ha hablado mucho del tema, que el único códec que utilizan es AAC, o sea, unos auriculares que cuestan lo que cuestan, que me traigan AAC solamente, o sea, me parece una auténtica birria, sinceramente. Eh, ¿Por qué deciros estos? Que también os quiero enfatizar que no todos son los códecs. También se piensa la gente que por tener unos códecs buenos vas a tener un sonido de la hostia. No, o sea, la calidad de audio, o sea, qué tal suena el audio, esa calidad te la va a dar el driver, o sea, lo que produce el sonido. Lo que te van a dar los códecs es la información. O sea, si tú yo me limita mucho la información y hay sonidos que no te puedo decir, oye, haz que suene este, haz que suene el otro, y eso no te llega, esos sonidos no los vas a escuchar, pero no vas a tener peor audio. O sea, vas a tener un buen audio porque el driver es bueno, pero hay sonidos que no los vas a escuchar porque no están llegando, porque se comprimen y hay esa pérdida de información. O sea, si nos vamos a lo que son los números, el códec AAC limita a 256 kilobits por segundo. O sea, para que os hagáis una idea, si nos vamos solamente a un MP3 de alta calidad, que es el que se utiliza, por ejemplo, en plataformas como Spotify Premium, llega a 320 kilobits por segundo. O sea, hay muchísima pérdida de información. Mientras que si nos vamos, por ejemplo, el DAC, que es el códec propietario de Sony, que están en estos XM4, tenemos 990 kilobits por segundo. O sea, muchísima más información que lo de los AAC. O sea, casi 4 veces más de información. Obviamente, remarcaron mucho, que también os lo repito, el tipo de archivo que utilicéis va ligado. O sea, si tú al fin y al cabo tienes el DAC, pero tu archivo es 320 kilobits, que sería el que utiliza Spotify, vas a escuchar 320. O sea, al fin y al cabo, el cuello de botella te lo hace el archivo. Pero después, si nos vamos a calidad, por ejemplo, el CD está a 1411 kilobits por segundo. En este caso, tendríamos una una importante pérdida de casi 500 kilobits por segundo en cuanto a utilizar el DAC, pero tendríamos 1200 kilobits por segundo de pérdida al utilizar AAC. O sea, para que os hagáis una idea. No hace falta irnos al DAC, sino que tenemos, por ejemplo, aptX, que es el código propietario de Qualcomm, el HD que llega hasta los 576 kilobits por segundo, más del doble de los que suele utilizar Apple. Y ya por no hablaros del audio Hi-Res, que llega a 9216 kilobits por segundo, de los cuales, pues, como os decía, muy importante, el tema de Jack 3.5, porque es el único medio con el que vamos a poder disfrutar de toda esa información, ya que de esta manera, de forma inalámbrica, a día de hoy no es posible porque tenemos esta limitación. O sea, entonces siempre no haría cuello de botella lo que es el códec de transferencia inalámbrica. Aquí recordar que sí, o sea, dentro de lo que cabe, dentro de que es un auricular que vas a utilizar de forma inalámbrica por el tipo de producto que es, pues yo sinceramente por su precio hubiese puesto códecs de alta calidad para poder disfrutar, aunque sea la alta calidad de Spotify Premium o de, yo que sé, de servicios tipo Tidal o Amazon Music Unlimited HD que también tiene alta calidad y que aunque tengas a lo mejor algún tipo de pérdida en cuanto al sonido, no tengas tanta. O sea, estamos hablando de que tienes casi 4 veces menos de información con estos AirPods Max respecto a los Sony. O sea, hay una diferencia muy, pero que muy importante. Y me diréis, ¿pero esto se nota tanto? Y como repito, la calidad de audio la da el driver, no la da los códecs. Porque veo que también hay muchas veces que se confunde. No, la da el driver. Lo que sí que vas a hacer es que yo, sobre todo, soy un amante de la música clásica, yo lo noto mucho, porque la música clásica tiene un abanico muy grande de sonidos, o sea, agudos, graves y tal. Entonces, se nota bastante porque si hay melodías agudas que te hace un pico o lo que sea,
y no está porque al comprimirlo se ha hecho la onda más pequeña y esos sonidos se han perdido, pues entonces no lo vas a escuchar, así de simple, o sea, no existe esa melodía, cosa que me ha pasado con algunas canciones, de decir, hostia, no sabía que esta melodía que hacía el pícolo en este tramo existía, porque no se escuchaba. Mientras que si escuchas a lo mejor música más normal, o sea, tipo Rosalía, pues seguramente que no lo notes tanto porque no vas a tener ese abanico de sonidos. También va muy ligado al tipo de música que utilices. Pero ya lo digo, o sea, me parece para mí vergonzoso, por decir de alguna manera, que Apple siga utilizando AAC encima en un auricular de este calibre, porque es que después hablaremos del precio. Y bueno, como decía, tema de drivers. ¿Qué drivers traen? Pues tanto el Sony como los Apple traen ambos un driver de 40 milímetros de neodimio, por lo que en calidad de audio, siendo mismo tamaño y mismo material, debería ser muy, pero que muy similar. Eh, Como les decía, hay muchos más factores, como por ejemplo la típica o sea, la propia morfología del auricular, la diferencia de materiales del aluminio al plástico, hay muchas cosas que cambian y entonces pues puede ser que gane un poco, pero lo que genera la onda, que es de lo más importante, pues es igual. Entonces yo no creo que haya un sonido muy muy diferente de unos a otros y en cuanto a calidad va a ser muy similar. En tema de respuesta de frecuencia, sí que se especifica, obviamente, en el auricular de Sony. Si lo conectamos mediante 3,5, tenemos un rango de frecuencia que va desde los 4 hercios hasta los 40.000 hercios. En el de Apple ni lo especifica, porque es un auricular muy destinado al tema inalámbrico, que como decía no tiene ni jack de 3,5. Mientras que si nos vamos al tema de las frecuencias de Bluetooth, aquí os voy a decir la importancia del códec, ya que utilizando los códecs SBC a AC tenemos entre 20 Hz y 20.000 Hz, mientras que si utilizamos el códec LDAC vamos desde los 20 Hz hasta los 40.000 Hz, o sea, tenemos más del doble de frecuencias. ¿Qué son las frecuencias? La cantidad de sonidos, lo que os comentaba antes. Cuanto más frecuencias hay, más sonidos vamos a poder escuchar. O sea, aquí vas a tener 20.000 frecuencias más al utilizar el DAC respecto al utilizar el propio AAC que utiliza Apple. O sea, que sí que me cuadra que solamente tengamos AAC en estos auriculares por las frecuencias que especifica Apple y como coincide con las frecuencias de SBC y AAC que tenemos en los Sony. Entonces, pues aquí creo que hay una diferencia increíble respecto a estos. Tema de batería, tenemos 20 horas de reproducción de audio con cancelación de ruido en cuanto al de Apple, mientras que tenemos 30 horas con cancelación de ruido con los Sony, o sea, un 50% más de batería. Y después también dice Apple que cargando en 5 minutos tenemos hasta 1 hora y media de reproducción de audio. Mientras que los Sony dicen que haciéndolo una carga de 10 minutos tenemos una carga de hasta 5 horas. Esto, haciéndolo regla de 3, que no sería del todo bien, sería hasta 2,5 horas, que es casi el doble de lo que tienen los de Apple, por lo que se podría decir que los Sony cargan más rápido y tienen más horas de autonomía. O sea, en cuanto a batería, pues también mejor. Una cosa que tiene el Apple que los Sony no tienen es la Smart Case, que es este accesorio que no se incluye, que tienes que pagarlo aparte, que lo que hace es que de una detección, como por ejemplo el imán que tienen las fundas del iPad, que tú cuando lo pones encima lo detecta el propio iPad y bloquea la pantalla, pues aquí sería algo parecido, pero lo que hace es que lo detecta y lo que hace es que lo pone en un modo de ultra bajo consumo, para que puedas tener los auriculares, por decirlo así, conectados, que no sé hasta qué punto es interesante, porque al fin y al cabo cuando los guardes en la funda están apagados y es como que están conectados pero en modo ultra bajo consumo para que cuando los saques pues sea mucho más rápido de poner. No le encuentro mucho sentido porque al fin y al cabo tú cuando los guardas en la funda, como os decía, los apagas y el consumo es cero, bueno, tiene un mínimo, pero bueno, prácticamente inexistente y de esta forma
pues no sé por qué llegan a estar del todo encendidos. Después, respecto a conectividad, ya había dicho que tienen ambos 5.0 de Bluetooth, pero después también los Sony tienen NFC para el tema de poder utilizarlo con más dispositivos, para emparejarlo, os digo. Lo bueno que me gusta de los AirPods, que al fin y al cabo es el tema del ecosistema de Apple, que lo que tienen es que tú puedes cambiar entre uno y otro, incluso son inteligentes en ese aspecto. Tú, por ejemplo, estás conectándolo al Mac, estás escuchando el audio del propio Mac, pero si te está llegando una llamada en el iPhone, él solo detecta que ha tenido esa llamada y se cambia al audio del iPhone, aunque en este caso también no tiene sentido porque la propia llamada también te sale en el Mac. Pero bueno, en ese caso te lo cambia y te hace para que lo utilices también en el iPhone. Son cosas que están bien, creo que a nivel de un auricular smart, o sea, un auricular inteligente, pues le da ese plus. Y también dicen el tema de Siri, pero también comentaros que los Sony también tienen la posibilidad de poner Google Assistant. Y yo los utilizo con Google Assistant, que también te da lo mismo que te hace los AirPods, el tema de leerte las notificaciones y todo eso. También puedes interactuar para que te llegue el tiempo, para que te pase de canción, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que todo eso que se especifica en cuanto a los AirPods Max, también lo tenemos en los Sony. Y bueno, aquí va una de las cosas más interesantes, el precio. Vale, pues si los Sony cuestan 379 euros, precio oficial, que ya os digo que es un precio caro, incluso yo me los compré de oferta, que ya os lo digo que yo me lo compré en el Global Central y me costaron 220 euros, o sea, me ahorré bastante pasta, pero aún así sigue siendo un precio bastante alto, pero es que si nos vamos a los AirPods Pro cuestan 625 euros, o sea, prácticamente el doble de lo que cuesta los Sony. Y dices, joder, o sea, voy a pagar el doble porque sean de aluminio prácticamente, porque es que lo otro es incluso muchas cosas peor. O sea, en cuanto al audio, es peor que los Sony. Entonces dices, hostia, y te hace pensar muchísimo. Yo personalmente, incluso estuve pensando decir eso, digo, hostia, no sé, es que a lo mejor lo han sacado aquí con un driver de la hostia, con especificaciones en cuanto al audio de la hostia. Y, y no sé, y a lo mejor están por encima. Dices, si estás por encima de estos auriculares de Sony con un diseño más premium y tal, dices, bueno, pues lo llego a tener, o sea, claro, ¿no? Decir, vale, pues me renta, ¿no? Ojo, bueno, me renta, ¿no? Sino que lo ves interesante. Y yo, sinceramente, lo que me ha gustado de los AirPods es el diseño, que me parecen muy bonitos. Creo que de los auriculares más bonitos que he llegado a ver en mi vida. Eh, pero por todo lo demás no los veo nada interesantes. O sea, creo que para mí es muchísimo mejor comprar unos Sony, porque me parece un auricular increíble. También no lo he comentado por el tema de las almohadillas, que Apple dice que son viscoelásticas, que tal, en el Sony son igual. O sea, incluso más, por eso son súper cómodas y va a ser la misma experiencia que vas a tener en los AirPods. En los Sony, ya os digo, también os digo que creo que eso de que sean viscoelásticas, yo he tenido, creo que no he tenido auricular más cómodo que ellos, ¿eh? O sea, de que sean viscoelásticas, lo que hace es que se te amoldan muy bien a la cabeza, son muy blanditas y súper aconsejables, vamos, me parecen todo un acierto. Así que más o menos este es el resumen, como os decía y como ya os dije con los AirPods, con el HomePod Mini, todo esto es sobre especificaciones, no que no haya ninguno que se piense que los tengo aquí, no he sido de los elegidos como Marcus Browning, alguno de estos que ya lo tienen allí, sino que todo esto son las especificaciones que pone Apple en su página web y después sobre las especificaciones de los Sony. Entonces, comentaros todo eso, cómo funciona y la importancia que tiene respecto al audio. Yo, mi consejo, si me dices cuál me compro, pues yo te diría que los Sony. Relación calidad-precio me parece muchísimo mejor. La única baza que tienen lo bueno es el diseño para mí los AirPods y el tema del ecosistema de Apple, que a mí es una cosa que también me llama mucho la atención porque tengo el iPad, tengo el iPhone y tengo el Mac y decir, oye, me cojo unos auriculares que ellos me van a ir cambiando y tal y va a ser una forma más simple de conectar uno a otro y no tengo que estar desconectando de uno y conectando. Creo que es lo único que me llama la atención de los AirPods porque
lo demás, en cuanto al audio, es que incluso es peor. O sea, ya os lo digo. O sea, si vosotros sois me compro estos auriculares para disfrutar del buen audio, o sea, pues no te compres estos, cómprate los Sony o incluso en 620 euros seguramente tendrás alternativas mejores. Yo os digo los Sony porque creo que son los rivales perfectos en cuanto a auricular por el target al que van. Creo que, vamos, van al mismo target uno y el otro. Así que poca cosa más. Como siempre, cualquier cosa, cualquier sugerencia en iVoox, redes sociales. Ya haré más podcast de las noticias que tengo ahí atrasadas, pero ayer salió esto y creía que tenía que comentarlo. Y al igual, no os perdáis el vídeo que subí del MacBook Pro, que os va a gustar bastante y donde he resumido de una forma brutal toda esa info para ver si era interesante o no la compra de un Mac con M1. Así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en un próximo podcast de Review for You. Adiós.